general esta cosa del autoelogio militante, ¿no? Cuando nos aplaudimos entre nosotros, nos damos las gracias por hacer las cosas que estamos obligados a hacer. Nunca me gusta mucho todo eso, pero quiero ser sincera en algo que para mí esta reunión en particular tiene connotaciones especiales que son las que quiero marcar. Yo quiero agradecer de manera muy especial a Luisito Romero, por supuesto, a Pepe naturalmente, por lo que tiene que ver con la matanza y a toda la tercera sección electoral. La connotación especial que tiene esta sección electoral es que es la sección que más sufrió en las últimas elecciones la derrota. Lo sufrimos todos como parte de las deserciones que yo digo son las que más nos tocan, las que más nos duelen, que es que muchos de nuestros compañeros que en su momento sostuvieron sus candidaturas personales en la sigla de nuestro partido, deciden abandonar nuestro partido cuando el partido le va mal. Cuando uno toma decisiones a lo largo de nuestros 10 años, y recién se planteó, nos ha ido bien y nos ha ido mal. Siempre que tomamos decisiones, las decisiones tuvieron costos. Siempre perdimos gente. Pero nunca nos había pasado, como esta vez, y en particular en esta sección electoral, que algunos nos abandonaran no para decir hay un mejor proyecto afuera del GEN, porque eso hubiera sido natural. Todos tienen derecho a decir en algún momento, no, me gusta más el otro proyecto, se hace política mejor de otra manera. La verdad es que no fue así. Todos los que se fueron como consecuencia del mal resultado se fueron con un nombramiento abajo del brazo. Nadie se fue con un mejor proyecto. Creo que eso es necesario decirlo y por eso yo me veo en la obligación de venir a esta sección y decirlo. Porque no es fácil en estas condiciones y en este lugar hacer política en el conurbano, en distritos como La Matanza y otros de los distritos de donde ustedes vienen, es particularmente difícil, ir a militar. Lo conversábamos hace un rato con la gente que trabaja en organizaciones sociales, porque vemos de qué manera el desprestigio de la política nos obliga a veces a disfrazar nuestra acción de una organización que nos permita atraer más a la gente, que se acerca más si el cartel que tiene es un cartel de una organización social. Sabemos de qué manera, lo conversamos también hoy acá, es imposible salir en un medio de comunicación local. Están todos cooptados por el poder que manejan y los recursos que manejan quienes están en el poder. Hacer política en estos lugares significa que hay que bancársela, que hay que tener convicciones muy profundas y que hay que tener principios muy, pero muy firmes. Y eso es lo que yo destaco de toda esta gente que pese a todas las situaciones que nosotros hemos vivido, sostuvieron nuestras banderas, lo hacen con convicción y hoy están en esta reunión. Por eso es una reunión para mí particularmente muy importante y por eso salgo de la regla de que no me gustan los agradecimientos y los elogios entre militantes, pero creo que aquí bien vale la pena. Naturalmente que adhiero a las cosas que decía Omar y que me parece que también es importante y destaco la participación de Amílcar tan destacada. Él ha participado también con algún artículo en nuestro foro que maneja Florencia, que también es de esta sección electoral. Yo creo que este es uno de los papeles principales que tiene que cumplir un partido, que es empezar a promover justamente a los jóvenes que se han capacitado para ir ocupando estas posiciones de liderazgo. Si algo necesita nuestro tiempo político en nuestra Argentina es justamente, y la política sobre todo, y nosotros no escapamos a esto, es la promoción y la irrupción de liderazgos juveniles, los liderazgos que vienen con la frescura, con una capacidad de transformación, y a nosotros nos queda naturalmente eso que siempre hemos planteado que hace falta para consolidar una democracia fuerte, creíble, que es la ejemplaridad que tiene que tener también el liderazgo. Ustedes son hoy quienes reciben la posta, digamos, para salir adelante y a mí me llena de orgullo que nosotros como partido político podamos dar este lugar para que justamente los jóvenes vayan cumpliendo con esa tarea central que es reemplazarnos. Y por eso me ha parecido que la decisión del partido en la provincia de hacer estas jornadas de
capacitación sea la regla para hacer las reuniones seccionales. Y entonces hemos logrado cambiar una dinámica que veníamos teniendo, que eran las reuniones donde nos juntábamos, nos pasábamos facturas, nos enojábamos o hacíamos catarsis llorosas, a reunirnos para capacitarnos. Yo siempre pienso que en toda nuestra vida y hasta el último día de nuestra vida como personas tenemos la obligación de aprender y tenemos la posibilidad de aprender. La vida nos ofrece permanentemente el aprendizaje de cosas nuevas. Ni que hablar el militante político que está en una tarea de representación, que significa, y esto es lo que nosotros tenemos que lograr, que es recuperar para el militante ese papel y ese rol de intermediador entre lo que pasa en su comunidad y la respuesta que debe dar la política. La política pública son las respuestas que la democracia da a las demandas sociales, y el militante es el intermediador de esa situación. Entonces yo creo que ese intermediador tiene que tener una capacitación que es la que le deben dar los partidos. Omar decía recién, y esto también es así, nosotros nos autoexigimos muchas cosas que la sociedad no nos está exigiendo. Al contrario, si uno mira, ni a Massa ni a Macri nadie le pide que tengan partido político y capaciten cuadros políticos, la verdad, y crecen y ganan más elecciones que nosotros. Sin embargo, nosotros hemos actuado siempre de acuerdo a lo que creemos que se debe hacer. Y también lo dijimos desde que este partido nació hace 10 años, que no hacemos política para el presente, sino que hacemos política para las generaciones. Cuando en aquella asamblea de Azul se votó, y yo lo recuerdo siempre porque para mí también es de esas cosas que me llenan de orgullo y me lo preguntan muchas veces, ¿por qué se llaman GEN? Nos llamamos GEN porque en la asamblea constitutiva de este partido político, en la escuela donde debatimos durante todo el día, había 3 urnas donde todos los militantes votaron entre distintas opciones cómo queríamos llamarnos. Y decidimos que nos íbamos a llamar Generación para un Encuentro Nacional, no porque lo generacional tuviera que ver con una cuestión de edades, sino que la militancia y la acción política es algo que uno no hace para ver lo que se lleva, no somos resultadistas, no somos exitistas, sino que hacemos política para los tiempos. Hacemos política con esta idea de lo generacional, que es lo que uno no se va a llevar, sino lo que uno va a dejar cuando ya nosotros no estemos, y por eso me parece tan importante que podamos empezar a ver esto. En un partido tan joven como el nuestro, que empezamos a encontrar jóvenes que se hacen cargo, que empiezan a tomar esta posta y que se ponen frente a un micrófono y frente a un escenario, y lo vimos ayer también con los que venían de las provincias. En las provincias donde el GEN es mucho más incipiente, incluso que en la provincia de Buenos Aires, vemos el protagonismo que los jóvenes tienen. Nosotros provenimos, sobre todo los más viejos, de la ruptura en su momento que hicimos con el radicalismo, y siempre vivimos como un trauma eso de que veíamos muy difícil crecer pudiendo convocar a quienes no venían de esa raíz que nosotros teníamos. Sin embargo, hoy nosotros vamos viendo de qué manera un partido joven, dinámico, fiel a sus principios, porque esto es lo que a nosotros nos ha reportado que tengamos hoy, pese al mal resultado, un gran reconocimiento de los muchos que dicen se mantuvieron coherentes. Creo que no hubiéramos tenido hoy esa misma mirada que la sociedad tiene hacia nosotros si nosotros hubiéramos vendido las cosas que pensábamos para tener un mejor posicionamiento personal, sobre todo en la última elección. Hoy aquí además me sorprendió muchísimo en la tercera sección, ya no solamente de la familia Collante, sino de muchos otros que vienen con los hijos, la verdad. Y esto también es un motivo de orgullo, porque aquella persona, aquel militante que trae al partido político a su hijo, esto tiene un enorme valor, esto es una apuesta, esto es decir, si yo traigo a mi hijo acá, traigo lo que más quiero y lo estoy entregando para que pueda formarse y hacer una carrera dentro de este partido político, estoy pensando que esto no es para la elección que viene, estoy pensando que esto tiene tiempo. Y son las cosas que también nos van uniendo a nosotros en esa vocación de trascender qué es lo que tiene que tener la política. Y sabemos que hay que atravesar tiempos malos, pero yo también creo que hay una recuperación clara, permanente, que lo vemos en estas reuniones que hemos hecho en estos días, pero también lo veo en un contexto político y social
que es el que nos abre oportunidades y nos llama hacia las responsabilidades. Yo hablé ayer en el plenario con una palabra que califiqué hoy a este tiempo o a este gobierno que usó recién Amílcar para la cuestión económica, que es la transición. Yo estoy convencida, y esto cuando miramos el gobierno de Mauricio Macri, tal vez el mayor valor que tiene el gobierno de Macri es haberse constituido en un mandato y en un tiempo político de transición. Lo que más vamos a tener que reconocer alguna vez a Macri es haber roto con lo que teníamos. Por eso yo vengo planteando en todos los plenarios también, no solamente que queremos que le vaya bien a este gobierno porque somos buenos argentinos. Yo lo digo sinceramente y a riesgo de que me juzguen como quieran, quiero que le vaya bien a estos para que no vuelvan los que se fueron. Así de duro, porque la gente que estuvo en el gobierno en los últimos 12 años le ha hecho mucho daño a la Argentina. Pero no solamente por los que se robaron, eso lo dejo aparte, ya todo el mundo va viendo esa realidad, sino porque se robaron todo mintiendo, con la hipocresía del relato de hacernos creer que eran progresistas, con el relato de la hipocresía, yo digo, y la crueldad que significa haberse montado sobre la defensa de los derechos humanos para hacernos creer que eran buenos, mientras que se estaban robando todo. Nos han dejado más de 10 millones de pobres. Entonces, yo siento que el papel de Macri en haber roto esto, y ayer lo hablamos también, fortalece una democracia que siempre se tiene que basar en la posibilidad de la alternancia. Hoy vemos mucho más claro que si a Macri no le va bien, no cumple las cosas que prometió, hay posibilidad de una alternancia. No estoy diciendo que nosotros vamos a ser los depositarios, porque tampoco hay que soñar en esto, pero sí se puede construir se debe construir una alternativa política para que la gente efectivamente pueda elegir y que no vuelvan los que están. Esta es la responsabilidad que tiene también el gobierno de Macri. Por eso creo que estamos frente a una transición. Hay una transición en términos políticos, porque este es un gobierno que sacó de encima a los otros, pero ojo también, mañana reaparece Cristina. Con la reaparición de Cristina hay un riesgo para el gobierno, por supuesto, que es que si ellos no dan respuesta, Cristina pueda sobrevivir en un liderazgo por más mentiroso que haya sido. Yo creo que no tiene chance, sinceramente lo digo, creo que no tiene, y lamentablemente no es que no lo tenga por las causas de corrupción. No lo tiene porque el peronismo tiene una concepción ultra verticalista de ejercicio del poder, y ellos son los que reemplazan a sus líderes cuando los líderes pierden poder. Entonces, hoy el debate del justicialismo es quién la va a suceder a Cristina. No tiene chance Cristina de volver, no solo por las causas, sino porque perdió poder. Cuando uno periodista me pregunta, ¿usted cree que esto que está pasando es el fin del kirchnerismo? Yo no, el fin del kirchnerismo fue el 10 de diciembre o el día de la elección, porque ellos construyen su poder o defienden y sostienen liderazgos sobre la base del poder. El otro riesgo, ya más vinculado con nosotros, es que se vuelva a instalar esa idea de la polarización, que fue la que nos terminó comiendo a nosotros en la última elección. Cada vez que Cristina sale, como salió cuando estuvo en Comodoro Pi, en la citación, en el viaje anterior que vino a Buenos Aires, yo siento que Macri se relame, porque es todo para él, digamos. Cristina espanta, expulsa, y entonces eso fortalece a Macri, y ahí siento que hay una conveniencia entre los dos extremos de alimentar esa polarización. Y ahí es donde nosotros también estamos hoy en una tarea que apunta a fortalecer ese espacio intermedio. Un espacio intermedio que yo creo que es muy amplio. Primero, en términos ideológicos, sinceramente lo creo que hay un espacio vacante del progresismo. Nadie disputa este lugar y por lo tanto creo que ese espacio de defensa de los derechos, de la búsqueda de la igualdad, del progreso con equidad social, no es un espacio que esté en la disputa política, y por lo tanto me parece que es un espacio bastante grande ahí en ese intermedio. Lo otro es que ese espacio también es el espacio que fue quedando liberado cuando después de la elección, incluso los mismos que votaron por Macri o por Scioli, empezaron a sentir que estaban liberados porque ya habían cumplido lo que querían, que era que no ganara el otro. Entonces hoy muchos de los que votaron a Macri no están enamorados de Macri y están empezando a mirar qué otra cosa hay en ese escenario.
también es cierto que ese escenario intermedio, que creo que es grande, es un escenario en disputa, no estamos solos en ese lugar, por eso en ese lugar está Massa, aparecen los otros PJ también que se empiezan a liberar del kirchnerismo y nos quieren hacer creer que pueden discutir ese lugar, me refiero a Randazzo, a Domínguez, a Bocio, toda esta cosa que anda por ahí. Entonces hay que tener cuidado porque nosotros necesitamos construir una alternativa que realmente, lealmente, pueda representar ese espacio. Estas no son cosas inmediatas, son tareas que demandan mucho esfuerzo, por supuesto, y tiempo, pero creo que hacia ahí es hacia donde nosotros tenemos que caminar. Es recuperar, digamos, y reconstruir nuestras chances de ocupar ese espacio y de constituirnos en alternancia. Y la otra cuestión para cerrar, tomando lo que decía Amílcar, es que así como hay una etapa de transición en lo político y Macri está obligado a rendir cuentas, también estamos, como él decía, en esta etapa de transición en lo económico. Pero ¿qué ocurre? El gobierno creó una expectativa enorme sobre los 6 meses y lo cierto es que hoy, a 6 meses, nosotros tenemos los mismos problemas que teníamos cuando asumieron. Entre otras cosas porque mágicamente no se resuelven los problemas, pero también, entre otras cosas, porque ellos no están en condiciones de resolverlo, también por cuestiones ideológicas. ¿Por qué digo eso? Porque está muy claro y es muy evidente que ellos definen en esa tensión propia del mercado y el Estado que prefieren un mercado que resuelva la situación de la economía y están olvidando y minimizando el papel que el Estado tiene que tener. Eso es muy claro en este gobierno y entre otras cosas creo que el peor problema del macrismo es cuando hace kirchnerismo. Y hace kirchnerismo muchas veces. Lo hace en la falta de transparencia en muchas de sus gestiones y lo hace también en materia económica. Porque siempre dijimos que uno de los mecanismos más distorsivos de nuestra economía durante todo este tiempo había sido la política de subsidios. Una política de subsidios que tenía que ver no solo con lo económico, sino porque a través del reparto discrecional o la asignación discrecional y nada transparente de los recursos, también se dominaba, se disciplinaba y se robaba. Y estos que están ahora hacen más o menos las mismas cosas, porque el problema de las tarifas no es solo la brutalidad que tuvo el aumento en contra de la gradualidad de la que nos hablaban antes, sino que siguen pagando los subsidios, porque también nos mintieron de que iban a subir las tarifas para dejar de pagar los subsidios, y siguen pagando los subsidios, y lo pagan con la misma discrecionalidad con la que los hacían antes. Se habló hoy del tema de los clubes. La verdad que el tema de los clubes es así, le aplicaron los aumentos y después vienen y son los buenos que le dan a los clubes la posibilidad de que no paguen. Eso es kirchnerismo puro, exactamente igual de lo que tenemos. Siguen existiendo y descarto tal vez una de las cuestiones que lograron mejorar y lo lograron mejorar por la cooperación y la madurez que también los sectores de la oposición tuvimos, que fue la solución, o por lo menos la apertura de un camino de solución al problema del sector externo, cuando se vota la salida para el pago a los holdados, a los fondos buitres, se le dio al gobierno la posibilidad de decir, bueno, podemos empezar de nuevo con algunas cosas. Era un arreglo necesario. Nosotros dijimos sí que estábamos yendo a pagar una deuda que era injusta, que lo que se estaba haciendo era de enormes costos, pero que era una medida necesaria. Lo que reclamamos es que atrás de eso debía estar la discusión sobre qué iban a hacer con los dólares, porque todos sabíamos que hacía falta, la Argentina necesita los dólares, le abríamos la posibilidad de tenerlos, pero lo que queríamos era que los dólares no fueran para seguir incrementando el déficit fiscal, para seguir haciendo política populista, para seguir con la política kirchnerista, y que era el momento de discutir el cambio de la matriz productiva, era discutir definitivamente cómo hacer para poner la Argentina en marcha en un proceso de desarrollo económico con equidad. Y estas son las cosas que no tenemos como respuesta. Los otros 3 problemas son, por supuesto, el más grave, el más importante, que es el de la pobreza. ¿Es la herencia? Sí, es la herencia. Nos dejaron más de 10 millones de personas pobres, más de la mitad de la población con problemas de empleo. ¿Es culpa de estos? No, no es culpa de estos. El gran problema es que hoy a 6 meses no tenemos una solución.
Y en esto yo hago una corrección respecto a algunas cosas que se suelen repetir, que es que este gobierno afecta o hambrilla a los más pobres. Esto no es así. El gran problema, y lo dijo recién Amílcar también, es que hoy los sectores más afectados son los sectores medios. Los medios bajos, que son los que no pueden comprar la carne en el supermercado o pagar la luz, porque en definitiva los que están enganchados sí siguen recibiendo todos los programas asistenciales que se venían repartiendo. Pero hoy la caída de todos los indicadores económicos, el de la construcción, como se dijo recién, es el más complicado, pero vamos viendo en todos los indicadores económicos que estamos en baja. Entonces el problema de la pobreza es un problema no resuelto y que hoy es una luz de alarma hacia adelante. El otro problema es el de la inflación. La inflación, que por supuesto tampoco es originado en ellos, y lo heredaron, está claro que lo heredaron, no vamos a echarle la culpa porque tengamos hoy el 44 interanual. Lo cierto es que no se ha presentado, no se ha explicitado ninguna medida, ningún plan, ninguna estrategia de orden económico que nos explique qué es lo que están haciendo o van a hacer. Entre otras cosas, porque algo que este gobierno, que es un gobierno al que yo le reconozco, que dialogan, que escuchan, todo, sin embargo, no creen, como no creían los otros, pero desde una posición distinta, en algo en lo que nosotros sí creemos, que es en la concertación. Nosotros creemos que se puede apuntar o se debe apuntar el tema de la inflación a través de un marco de concertación, un consejo económico, político, social realmente, donde se empiecen a discutir todas estas variables. Nuestra inflación, como se ha dicho también, es una inflación que tiene mucho de inercial. Recién se hablaba de la inflación de costos, la inflación del por las dudas, del que aumento porque sé que va a aumentar. Entonces, para eso hace falta la concertación. Hay que involucrar a muchos de los que han sido responsables de llegar al estado de situación que tenemos para empezar a cambiar. Y esto no se está haciendo. El tercer aspecto, muy vinculado con este, es el crecimiento económico. La Argentina no crece desde hace muchos años y es imposible que la Argentina pueda crecer porque las inversiones y los dólares no llueven mágicamente. Esto nos hicieron creer que esa era la forma de resolver nuestros problemas, que era esperar y que el mundo nos miraba. ¿Estamos mejor en el mundo? Sí, estamos mucho mejor en el mundo. Ahora, nadie hace inversiones en un país que tiene 40% de inflación, ¿eh? Nadie hace inversiones en un país donde todavía no hay marcos regulatorios que garanticen efectivamente la transparencia en la gestión pública. Entonces, creo que estos son los temas, no voy a abundar mucho más en esto, pero sí, porque esto ya es un poco asumir nuestras responsabilidades, estamos en un tiempo político y económico de transición. Ahí viene para nosotros la madurez con la que nosotros nos paremos y por eso es tan importante un partido político, que se planta en sus principios, que se planta en sus ideas, pero que también tiene la voluntad, como lo estamos haciendo nosotros, de discutir con otros. El GEN tiene la obligación de salir de la soberbia sectaria que nos ha caracterizado durante los últimos años. Necesitamos hablar con otros, necesitamos escuchar a otros, construir. La alternativa política que la Argentina necesita no se hace desde el pedestal de los que se creen que son superiores a los otros. Y esos son errores que nosotros cometimos en los últimos años. Entonces también hace a la formación y a las ideas que aquellas cosas que pregonamos en el discurso las pongamos en práctica también nosotros en la toma de nuestras decisiones. Cierro acá, entonces creo que viene un excelente tiempo para nosotros, pero de mucho trabajo y de mucha responsabilidad. Lo bueno y la alegría, como decía Luis, de estas 48 horas, es saber que después de tantos años y tantos golpes, aquí estamos juntos con muy buena voluntad y muy buena gente. Muchas gracias.